Espérame. Buenos días. Vamos a comenzar a... Apaga tu chingadera. Buenos días, retomando los temas de capacitaciones para Greco. El día de hoy nos toca retomar el tema de voltaje, corriente y potencia. Sería la primera capacitación del año por parte de su colaborador Isaac Romero Rodríguez. Somos del Departamento de Ingeniería y el área dirigida está para Ingeniería y Operativo. Como primer punto, pues básicamente esta va a ser una presentación muy rápida, pero práctica para todas las áreas que está dirigida. Tenemos como primer punto que es el voltaje. Este voltaje es conocido como tensión o diferencia de potencial. Es el concepto fundamental para poder entender todo lo que se realiza con trabajos eléctricos. Así que tenemos que entender qué es la capacidad que tiene un circuito dado para realizar el trabajo, provocado por la diferencia de cantidad de electrones de entre un punto y otro. Como ejemplo, podemos tener la imagen que vemos en la parte de abajo, del lado izquierdo. Básicamente se entiende como el trabajo que realiza. Para entender un poquito más acerca del voltaje, hay que también saber diferenciar entre los circuitos serie y los circuitos paralelo. Es decir, la energía en la que la forma en la que la energía se distribuye. Y esta electricidad pues va a depender en gran medida de la conexión de los circuitos eléctricos. Es decir, que para una conexión en paralelo siempre se va a tener el mismo voltaje y para una conexión en serie el voltaje se va a dividir entre las cargas, o es decir, que va a disminuir el voltaje. Dentro de los tipos de voltaje tenemos como 4 tipos de ellos, que es el voltaje directo, el voltaje alterno, el voltaje inducido y el voltaje continuo. El voltaje directo es aquel que se encuentra con mayor frecuencia en baterías, motores o al obtenerse del transformar la corriente alterna a continua. El voltaje alterno es representado por medio de una onda sinusoidal con valores que varían entre el positivo y el negativo. Es el voltaje más común en las tomas de corriente, por lo que se transporta y genera con gran facilidad. Para esto, pues también tenemos que ver que el voltaje o el nivel de tensión se presenta desde distintos rangos, monofásico, trifásico, bifásico, entre otros. El voltaje inducido es aquel que se genera por medio del campo electromagnético y pues básicamente es representado por un material conductor, el que genera como un tipo bobina. El voltaje continuo, pues es aquel que se encuentra en los chips y microprocesadores. Suele obtenerse con rectificadores de forma de onda o condensadores electrolíticos. Ahora, el siguiente concepto es la corriente. La corriente se define como la cantidad de electrones que fluyen en un determinado tiempo, mientras que otro fenómeno es la fuerza de empuje. Como lo podemos ver del lado derecho, la imagen nos representa la fuerza de empuje. Los tipos de corriente que tenemos es corriente continua y corriente alterna, o corriente directa y corriente alterna, como algunos lo conocen. La corriente alterna es aquella que varía en la relación del tiempo. En teoría, cualquier corriente que no sea constante es una corriente alterna. A diferencia de la corriente directa, pues es que esta siempre se desplaza continuamente y sí tiene polaridad. El sentido de la corriente, pues realmente se desplaza desde la carga negativa hacia la carga positiva según el comportamiento de los electrones. Pero convencionalmente, pues el sentido viaja del sentido positivo al sentido negativo. Realmente,
la polaridad en corriente alterna, pues no importa. Ahora bien, teniendo en claro los conceptos de tensión y de corriente, tenemos que ver la parte de potencia eléctrica. La potencia eléctrica no es más que el consumo de la energía que es transferida por un circuito eléctrico por unidad de tiempo. Esta potencia es la energía que se consume o se libera en un segundo. Y bueno, la relación que se tiene entre el voltaje y la corriente se deriva en el trabajo que se podrá realizar. Es decir, la potencia es el trabajo que se realiza y esta dependerá de la corriente y el voltaje. Recordemos también que a mayor tensión, menor corriente y a menor tensión, mayor corriente. Como ya lo había explicado anteriormente, aunque el sentido de la corriente y el voltaje se invierten, la potencia o el trabajo sigue realizándose debido al movimiento de los electrones, desde un punto positivo a un punto negativo y desde un punto negativo a un punto positivo. No tienen sentido en la forma de corriente alterna. Y como dato curioso, pues hay que tener en cuenta que el concepto de corriente o la medición de estas corrientes es fundamental tenerlas en cuenta debido a que hay equipos o conductores en este caso que se calculan con base a esto, es decir, la corriente que un conductor puede soportar sin correr el riesgo de que pueda desencadenar algún tipo de fallas en el sistema eléctrico. Recordemos también que si nuestro sistema no se encuentra en un adecuado voltaje, la mayoría de los equipos no van a funcionar adecuadamente, lo que corresponde a un desperdicio de energía y dicho desperdicio se puede manifestar en calentamiento. También es importante conocer y saber la potencia a la que consume cada equipo o cada centro de carga va a impactar directamente en los transformadores del sistema, ya que estos dispositivos permiten agregar más carga o no a su vez. Y bueno, como ya lo había aclarado desde el inicio, pues realmente es una presentación muy breve, pero pues muy funcional para todas las áreas. Que tengan buen día y buen inicio de año. Saludos.